Es donde quiero que llegue, porque ayer Dios comenzó algo que no va a terminar. Y no solo aquí, sino en todas partes donde ustedes vayan, el Señor irá con cada uno. ¿Cómo? No, como dijo ayer, el Señor comenzó algo que no va a terminar. Pues cuando dice no va a terminar, se va a quedar a medias. No, Y de hecho ahorita, si bajan, no hay donde sentarse. Ya hay gente hasta afuera, sentada ahí afuera. Ayer se quedaban las personas que se congregan acá, llegaron en la tarde. Cuando ustedes se admiraron de que la iglesia ayer estaba ahí en el seminario. Lo más era que eran más de lejos, también vinieron más de lejos, de los que estaban acá. Bueno, entonces ya tienen el concepto, no es que esté mal, pero es deficiente. Ese concepto de fe que tenemos es, no esté mal, pero le falta. ¿Por qué le falta? Porque, como decía, el mismo, ahí dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué no le falta? Las obras. Las obras. Hay un término que me gustó mucho y que he estado trabajando los miércoles con los hermanos del ayuno. Así que Mauricio no volvió. No puedo volver. Pero estoy trabajando con los hermanos ese aspecto. Y es que, no sé si usted, Jesús, recuerda soñar despierto. ¿Sí recuerda qué era soñar despierto? Ver las cosas que no son como si ya existieran, imaginárselas uno, mirarlas, tenerlas. Yo digo, bueno, por ejemplo, allí en Sogamoso, donde estamos viviendo con mi esposa, nos pusimos de acuerdo. No teníamos carro ni idea de ya comprarlo, pero sí teníamos el deseo. Y lo primero que hicimos fue buscar un apartamento con parqueadero, con garaje. Y salieron posibilidades, pero sin garaje, no, pues necesitamos un carro. Entonces, pues yo veo si o sea, la fe es soñar despierto. Yo sueño tener el carro. Porque es que ahí dice que esa fe es lo que se espera. Ahí dicen en hebreo, ¿no? Y esa palabra espera no es manzana. Ese, aunque yo lo he explicado de una vez, y que es que no, es propósito. Esa esperanza o esa espera es propósito, o finalidad o meta. Si no existe esa finalidad, ese propósito, esa meta, no se puede lograr nada. ¿Sí? Es como un proyecto que uno tiene un proyecto y tiene, pero no tiene estructurado todo lo que es. No sé, ¿tienen marcadores? Aquí, no vino luz. Entonces, eso que se espera al ser un propósito, yo le pregunto a Mauricio, aunque ya es joven, ¿qué espera ser cuando sea grande?
¿Sí? Yo espero que el propósito de Dios se cumpla. Como cuando Dios le hablaba a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, es fuerte, pero no cae. Bueno, yo le iba a decir que no. Digamos 30, por no decirle que no. Digamos son 30. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Que es, Tengo pues la inquietud, ¿no? Porque la escritura dice, estos esperan fama, gloria, que sería en ese sentido, o sea, como el trabajo que uno hace en el Señor y la recompensa. ¿cree que había salido a traer un marcador? Ah, bueno. Es que ese es el problema. Hay un dicho que cuando uno, por ejemplo, yo soy una de las personas que no sale de la casa, generalmente no salgo de la casa, si no sé a dónde ir. Yo cuando salgo de la casa es porque tengo un propósito, algo que ir a hacer. Yo no salgo, pues, mi esposa sabe que a mí no me gusta ir a pasear como suelen decir, ¿no? No, si yo no tengo que ir a hacer algo a una parte, yo no voy. Pero cuando salgo, voy a hacer lo que tengo que hacer. No es que le digo a mi esposa, no es que esté mal que, ¿no? Pero esa es otra cosa. Eso ya es. No, Pero, pero yo digo que si uno va a una parte, no es lo que uno espera, porque pues tal vez uno dice, si yo no voy a alguna parte porque no tengo nada que hacer, pues, no tiene, pero uno a veces no está esperando en Dios a qué propósito lo lleva uno Dios a ese lugar. ¿Sí? bueno, en el caso mío, yo siempre voy con un propósito. Que Dios pone y voy, por ejemplo, cuando fui a Panamá, yo fui a comprar unos equipos que necesitaba y fui a Panamá. Pero estando en Panamá, Dios me abrió las puertas para predicar el Evangelio en televisión. Duré una semana hablando por televisión. Y también me abrió la puerta para predicar a 6,000 personas o 5,000 a 6,000 personas en una noche allá en Ciudad de Panamá. Ya esos son valores agregados. Pero el propósito con el cual yo fui fue a comprar esos equipos que necesitaba. ¿Sí? Ya pueden venir otras cosas que Dios también tiene en su plan. Pero vamos, hagan en cuenta que nosotros, el ministerio es, yo salgo y salgo a pajarear. Y estamos en el ministerio pajareando. O sea, ¿sin qué? Sin propósito. Por si acaso. Y ahí nace el problema. No sé si me hago entender. Porque no tenemos una meta, un plan. Entonces, pasan los días, pasan los meses, pasan los años
y no vemos nada porque no tenemos propósito. Si uno no se trata propósitos en Dios, pues nunca va a haber nada. La fe es poder llegar a cumplir no solamente el propósito de Dios, sino también en eso va incluido lo que Dios tiene para mí. Por ejemplo, no es a la deriva. Nosotros generalmente tomamos el ministerio generalmente mucho a la deriva. O sea, como venga, A ver qué sale. a ver qué sale. No, no, no. Por eso estuve revisando ese la fe y quiero y quisiera compartirlo con ustedes. Porque de aquí en adelante eso va a primar. Si ustedes establecen ese proyecto con Dios, basado en lo que Dios dice, las cosas van a cambiar totalmente. ¿Sí? ¿Hasta ahora me he hecho entender? Por ejemplo, Jesús tiene 12 años. ¿Qué está haciendo Jesús a los 12 años? ¿Qué? Está preparándose. No está a la deriva. Se está preparando para algo que ya tiene Ya tenía una meta. un propósito, una meta. Mientras tanto, no solamente se prepara, sino hace lo que tiene que hacer como toda persona. Aprende un oficio. Pero sigue con el propósito. Llega a los 30. Cuando llega a los 30 ya sabe qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer, Luz? Mandarse a oficiar. ¿Qué tiene que hacer? En el caso de Jesús, En el caso de Jesús, muchas cosas salir, es que como no podía hacer antes de los 30, no podía ejercer un ministerio antes de los 30, entonces tiene que esperar hasta los 30, pero el resto se ha preparado, ya tiene claridad en qué debe hacer y cómo hacerlo. Cuando él llega a los 30, dice que comenzó ¿qué? El ministerio. O sea, empezó a trabajar ya directamente ¿para quién? Para Dios. Y entonces él viene y el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Bueno, me quedo como raro este ejemplo. Solo estaba esperando el momento.
ya lo tenía planeado. O sea, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. No basado en, voy a hacer, me voy como dijo la persona que contrató a mi mamá. Mi mamá contrató una persona para que le ayudara en los oficios. Y entonces ya tuvo que salir. Y cuando volvió, no había hecho nada del oficio. Y entonces mi mamá le dijo, ¿qué pasó? No dijo, no. Como todo es hacer, yo alcé el niño. Sí, Sofía me hizo entender. Cuando no pregunte, Sofía. ¿Cómo es que alza el niño? ¿Cómo? Es que no entendí qué fue lo que ella respondió. La muchacha dice, como todo es hacer, yo alcé el niño. Es un trabajo, ¿no? Sí. No es lo que se Pero todo no el día lo, de- pero no lo que le habían encargado. Y hay veces nosotros estamos haciendo lo de la niñera. Todo el día estuvo a mi hermano pequeñito. Y ella creyó que con eso ya estaba haciendo su oficio. ¿Cuántos estamos cargando al niño? Y como todo es hacer, y creemos que estamos cumpliendo con la expectativa del que nos llamó. ¿Qué dice Sofía? ¿Será que estamos alzando al niño todavía? O gemelo. ¿O gemelos quiere? ¡Ay, Dios mío! Menos mal que con gemelos son dos. Así dos alza cada uno alza al niño. No, usted sola no. Y así creemos que estamos haciendo y estamos bien. Pero Jesús, cuando llegó a los 30, no estaba alzando al niño. No está haciendo por hacer. Ya estaba en los negocios de su padre. Pero ¿qué fue lo que realmente Jesús tomó en serio? ¿Qué fue lo que Jesús marca la diferencia con nosotros? Tenía clara cuál era lo que esperaba. Tenía claro el trabajo que tenía. De hecho, cuando el Señor, o cuando Jesús era, cuando tenía los 12 años y les contesta a María y a José, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, él toma en serio el asunto. O sea, inclusive desde los 12 Desde años. pequeño. Tomó en serio los negocios de su padre. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Leer la Biblia, orar, ir a la sinagoga, hacer caso, estar sujeto a los padres. Esa era parte de esa preparación. Es como lo que hace cualquier ser humano en una empresa. Toda esa empresa debe leer lo que hace la empresa, los manuales de la empresa, todo lo que tiene que estar y ser productivo en esa empresa.
Me causó curiosidad el término negocio, porque hay un precio. No, un negocio. Hay un objeto dentro del negocio y causa de ese objeto hay que dar una contraprestación. Un negocio es algo que produce. Y siempre es para provecho. Y él dijo que está en un negocio. ¿El negocio cuál era? No, la salvación. La salvación era el negocio de él, era salvar y redimir. La salvación no comienza en la muerte en la cruz, comienza desde su niñez. La redención comienza inclusive con haber nacido y crecido en Nazaret, para ser pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero no fue ese negocio. ¿Cómo? Negocio. Es todo. La redención y la salvación. Entonces, pero ¿de dónde nace esa convicción? No porque De la comunión. Pues en Lucas 4 él dice que estaba convencido y viene a predicar el año agradable, viene a los tratados de corazón, a poner libertad a los cautivos. Pues viene a hacer eso, esa es parte de su misión. ¿qué le faltaba para no verlo desde chiquito? ¿Qué le faltaba? ¿Qué faltaba ahí? A Jesús para no haber hecho eso desde chiquito. La edad y se lleno del Espíritu Santo. El Señor está sobre mí. Era que no tenía la edad. La mayoría de los 30. Era a los 30. Pero cuando se cumplen los 30, empieza, pues es que, aunque nosotros creemos que fue que lo llevó al desierto, no, ese era otro parte del programa. Pero la realidad es que tome en serio la palabra de Dios. Él no viene a hacer su voluntad, sino simplemente viene a obedecer. No viene a ponerle peros. ¿Cómo? No, viene sencillamente a hacer caso. Cuando él mismo dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Así que inmediatamente toma esa palabra y empieza a salir a hacer, le ejecuta el proyecto. Tiene que ver con el concepto que usted nos enseñó, puede creer en la veracidad de Dios. Es que ahí está el asunto. No era lo que él quería hacer por sí mismo, sino lo que Dios había diseñado para él. No estaba basado en ocuparse. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan y queremos que Dios respalde ese plan, pero no es así. Es que Dios ya estableció el plan. Y el problema es que no hemos entendido el plan. Si una persona, por ejemplo, en el caso mío, viene una persona y me dice, yo le digo, mire, haga esto. Y la persona va y hace exactamente lo que yo le dije. No está haciendo su voluntad, no es lo que él quiere hacer, sino lo que le dije que hiciera. Por ejemplo, ella cuando estaba más joven, estaba como usted. Entonces yo le dije, me llamaron para ir a predicar a una iglesia y yo le dije, no puedo ir, pero yo le voy a enviar a alguien para que haga ese trabajo. Y había un muchachito, como de 13 años, ¿no? 14,
Y para no mandarla sola, le dije, vaya con ese niño. Entonces yo le dije, mire, ustedes van a hacer esto. Cuando llegaron allá, yo sí le advertí al pastor que los iba a enviar, que yo no iba a ir, pero que los iba a enviar, y él dijo que sí. Dije, listo, entonces le dije, vayan y hagan esto, y ellas fueron y hicieron todo lo que yo les dije, al pie de la letra, de tal manera que cuando volví a necesitarlos, mándenmelos. Pero porque ellos no iban a hacer lo que querían, sino lo que yo les dije que hicieran. A la obediencia va de la mano. Es que si usted lee Hebreos, no hay fe si no hay obediencia, si no hay obras. O dice, muéstreme su fe por sus obras, pero no está avanzado en el mucho hacer, sino hacer lo que se me manda. El Señor cuando le dije, Él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, y salió y le dijo a la suegra de Pedro. Es uno de los primeros milagros que hizo, fue sanar a la suegra de Pedro. Por eso Pedro estaba muy triste. Ese es el chiste, ¿no? Sí, pastor, yo tengo una pregunta acerca de la fe. Pues yo coloqué fe en la palabra absoluta de confiar en Dios y poder hacer las obras creyendo que lo recibimos sin dudar. Entonces, yo quiero con fe, yo creo que el Señor sin duda lo voy a recibir, pero veo dos connotaciones. La fe de todos no es igual. A mí hay cosas que me parecen tan sencillas, pero de pronto a ella o otro no. Porque hay un problema, y es que nosotros, como usted lo está planteando, hemos sectorizado a Dios. Yo creo que es sencillo, ¿no? Pero es que no se puede así. Es que sí, pasa que sucedió. Yo lo veo sencillo. Otra pregunta, miren, hay dos personas. Espere. Deje que el burro lleve el carro. Porque si no entienden esto, ¿cómo? Cuando habla de sectorizar a Dios, es que eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los cananeos o los que habitaban en Canaán, ellos, no es que Dios, el Dios de los israelitas es Dios de los valles. Entonces, si lo ponemos a pelear en las montañas, va a perder. Les ganamos. Y así nos pasa a nosotros. Sectorizamos a Dios. Dios, en nuestro inconsciente, le creemos unas cosas y otras no. Entonces lo sectorizamos. No sé si se dice así, ¿no? Entonces, Dios sí sana a los enfermos. Y creemos que Dios sana a los enfermos. Pero de plata, ellos te decían, es que su Dios es Dios de los valles. Y entonces Dios le dijo, no, yo también soy de las montañas. Y empezó a quitar todo eso, porque ellos también tenían un problema de quién era el Dios de Israel. ¿Qué? Jehová. ¿Y quién era el de los filisteos? Había, unos tenían, varios.
Entonces, ¿qué? Decían, no, es que solo Dios es Dios de los israelitas, y es un Dios territorial. De aquí, su jurisdicción es de aquí hasta aquí, ahí manda Dios, pero de aquí para acá manda nuestro Dios. Lo mismo que hizo Faraón con José, vamos a ver qué tan capaces son. Y entonces esa sectorización no se debería también al conocimiento de Dios, por eso lo hacemos. Es que ese es el problema. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, como Dios es solo Dios de esta parte, ¿quién pensó así? Aún los israelitas pensaban que Dios solo era Dios de Israel, que no tenía jurisdicción en ninguna parte del mundo, solo en Israel. Por eso es que el mismo Jonás dice, no, yo me voy, de aquí salgo de la jurisdicción y aquí no es. O sea, pastor, en la definición se puede decir que un referente bueno para nosotros es Pablo, porque Pablo introduce ese Dios a Asia, a los gentiles, a griegos, o sea, introduce el poder o sea, la fe debe llevar a, o sea, ¿cómo me explico? Está buscando el mismo término que usted utiliza de sectorizar los otros y poner en plenitud el único Dios verdadero. Él lo descentralizó. Es Dios de toda carne. Pero aún los judíos tenían ese problema. Igualito que nosotros. Los sectorizamos en poder. Y toca quitar todas esas barreras. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor impedimento para que no hagamos la obra? ¿Qué? La plata. Porque siempre estamos pensando en función del dinero. Y nuestro Dios dice, aunque lo decimos, Dios es rico, pero en la práctica no. O sea que aún en este tiempo, hablemos de nosotros, ¿no? A veces orando uno menciona el Dios de Israel. Está mal, ¿cierto? Viéndolo desde ese punto de vista. Sí. Porque a veces yo he oído orar gente, ¿no? Porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Señor Jesucristo. Lo que cuando se habla directamente del Dios de Israel. A Dios, no hay que amarrarlo a la condición de nuestra fe, sino a la condición de la palabra. Creo que tiene que ser. Es que cumple lo que digo, no lo que yo. Es que con nuestra mentalidad. A una parte que Dios va a hacer, pues Él va a hacer lo que yo creo. Pero no puede más. Porque es que eso que está, perdón, pongamos, es que aunque uno diga, no, pero la verdad es que sí. Tenemos ese completo. Yo en mis... ¿Qué? Con rico el tinto echándole agua con gas. Ay, Dios mío. Yo, cuando nosotros empezamos a quitar esa ¿cómo se llama? Sí. Es que la mayoría de nosotros por nuestra crianza, nuestra familia, nuestro entorno, tenemos ese problema. Eso es una inseguridad, es una propia inseguridad. Sí. Entonces, cuando
rompemos ese paradigma o esa forma de pensar que es la renovación de la mente lo que estamos tratando, hay que quitar eso. Porque eso impide que, yo le digo, impide que Dios se pueda glorificar en nosotros. Pero eso es decisión, es una decisión. Lo que pasa es que como la fe es en la palabra de Dios, entonces no es simplemente una decisión, no simplemente es una decisión. Porque yo siempre he tenido ese pensamiento, siempre he dicho, tomar la decisión. Pero no es simplemente una decisión, les quiero contar, no es simplemente una acción, es una determinación. O sea que cuando Jesús le decía a la gente, conforme a tu fe se ha hecho, es el alcance de lo que yo hago. Ahí está el secreto. No es que yo no pueda, sino que me limita usted. Exactamente eso es. No, por ejemplo, yo les voy a contar. Sí. Ay, Dios mío. Por ejemplo, perdón. Entonces, él fue capaz de hacer mucho más, pero mostró su poder dependiendo la poquita que cada quien iba mostrando. Lo limitamos, pero el poder de él es inmenso. Es que ese es el problema que, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo, yo tenía esto que tengo, siempre ustedes Los talentos, las minas. Ustedes me encuentran, yo siempre tengo esos así, ¿no? ¿Sí ven cómo está ordenadito? No, ¿saben por qué yo hago esto? Porque nunca censo el dinero. ¿Cuánto salió en este último mes de este bolsillo? ¿Cuánto creen que salió? $5.200.000 y contando. Yo no me puso, inclusive no era exponerle ni techo. Porque no pensamos ponerle techo. Pero eso queda como feo sin techo. Pongámosle techo. Y empezó. Sí. Y así salió. Saben que así también pagué parte del lote que tengo por allá en el Lindal. Yo no me puse a contar. Y claro que tengo una ayudante excelente. Mi hija me dice, papi, es que tú eres rico, rico. Si usted siempre tiene plata. Pero eso que dijo Francisco, hay que tomarlo muy en serio. Yo estaba pensando algo, es que hace un año más o menos, calculando el tiempo, pues como yo trabajaba sigo trabajando con una empresa, pero estaba yo. Entonces, a mí me hicieron un pedido extra grande, es un contrato con la policía de Guaranday, donde preparan allá los policías. Y resulta que a mí yo tenía un dinero de las mismas ventas, y curiosamente por estar de aquí para allá, yendo y viniendo, lo había metido en una chaqueta porque había llovido. Y era un buen dinero, y lo metí ahí. Y a mí se me olvidó, lo había metido ahí. Pero me pasó algo curioso, fue que cuando fui a hacer el pedido, simplemente yo sabía cuánto necesitaba y yo fui y pagué en el banco lo que
lo que necesitaba. Entonces, al tiempo yo me quedé pensando y dije, ¿por qué hice el número de la chaqueta? Y miré y estaba en la chaqueta. Pero la pregunta mía incógnita quedó fue, ¿de dónde salió el resto? ¿Qué pagó? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde uno deduce. Uno se pone y mete la cabeza, de pronto hice mal una cuenta o se equivocaría. No, uno comienza es a deducir. A buscarle la Sí, la pero razón. entonces daña a uno la fe. Sí. Sí, porque sería bueno volverlo a practicar en el acuerdo. Claro, no está mal, sí, porque yo sé que Es que el, Estaba mirando acá la definición, me causó curiosidad lo que dijo la hermana, ¿no? Que después uno siempre hablaba de tomar una decisión, ¿sí? Pero sí hay una diferencia entre decisión y determinación. Y es interesante lo que dice acá, dice la diferencia está principalmente en que la decisión es elegir, mientras que la determinación es mantenerse en lo elegido. O sea, Dios de la decisión tengo que mantenerme en la determinación. pero es que la Biblia habla y determinarás una cosa y esta te será firme. No es simplemente yo decido. Determinar esto. Decisión es el acto de escoger entre varias opciones. La diferencia está principalmente en que la decisión es elegir, mientras que la determinación es mantenerse firme en lo elegido. Entonces Jesús decidió, determinó. Terminó. Bueno, pastor, la pregunta es, en cuanto a la práctica, un ejemplo, yo oro por él. Señor, mira que él lo está atormentando pensamientos, que tal, se oró y quedó libre. Pero de pronto da la casualidad que en el momento 2, 3 días le vuelven las circunstancias y sigue oyendo. Ahí en ese caso, es la persona que no ha creído ser libre. No me voy a meter a juzgar eso. Pero quiero Porque es que hay saber veces nosotros juzgamos. o la persona, ¿por qué no fue libre? Da un caso. Lo que pasa es, bueno, ahí hay varios problemas que tendría que uno ahondar. Porque no simplemente, Porque si uno va a creer, bueno, yo oré por la persona, el Señor la hizo libre, tal, y otra persona ahora ya. Pero si la persona... por ejemplo, vino la mamá de Nancy. Y entonces dice, pastor, ore por mí. Le dije, no. Yo me le enranché, ¿cierto? Y le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque su hija ya oró y yo no quiero desbaratar la oración de su hija. Yo creo que Dios oye a Lina. Se llama Lina. Y le dije, por eso no voy a hacerlo, porque yo creo que Lina oró y Dios la oyó. Entonces no lo voy a hacer. Gracias a Dios por eso. Así como usted dice. Porque la mayoría de gente pone la vida de Dios. Yo creo que la ponían en Jesús, no yo. Pero es que yo me he encontrado gente que me dice, no creo. Y entonces yo le dije que no es cierto. Lo único que le dije es, usted ya es sana. Y le decía, él es así. Cuando salió del culto, ¿qué me dijo? Ya estaba sana. Eso era determinante. Eso me hace acordar de mi hijo, pastor. Yo duré mucho tiempo que yo no iba al médico y entonces alguien me decía, ay, pero usted es conchuda, sus hijos necesitan de un médico, usted porque no lo llama, entonces es que yo tengo quien se carga de todo eso. No, pero sí, es buena, ella no es cristiana, es bonita su fe, pero usted a mí me parece que usted ya es una persona conchuda. Entonces Ana María sufrió de migrañas de pequeña, entonces ella llegaba al colegio, llegaba llorando, lloraba y le decía, vaya, duerma un poquito que le calma. Entonces ella iba y se acostaba y al rato me llamaba, mamá, no, el dolor no se me quita, mamá, y le daba vómito todo. Entonces yo, en mi amor de mamá, y por no poderla aguantar el dolor, llamaba a mi hijo mayor y le decía, entonces, papi, vaya, hágame un favor y me compre una pasta a Ana María. Y entonces la respuesta de mi hijo era, no, mamá, usted ya oró,
que ella crea porque ella ya es sana. Y Noemí me le traía la pasta y María era sana. Pero entonces a mí me daba como ese dolor, como, pero en ese momento funcionaba como la fe de mi hijo de mantenerse en lo que se había pedido. El problema de nosotros, la mayoría, que es contraria a la fe, se llaman sentidos. Los sentidos. Los sentidos son enemigos de la fe. Y los sentires. Es que yo siento. Pues yo lo siento también. Porque es que nosotros no vivimos por los sentidos, ni por el sentir. La vida cristiana se basa en principios. Y ahí está, porque es que, como decía ella, lo que digo, no, es que uno lo ve pobrecito, está. Y no, es que, ¿cómo va? Entonces, no. Yo dije, por ejemplo, ella un día me llamó, cuando Israelito estaba pequeño, y entonces me dice, papi, mire que el niño está botando. ¿Cómo era? Una postura. No, y no me dijo que era por la boca, la nariz. Sí, sangre por la nariz. Un oído y la boca. De otro padre que hubiera hecho. No, por los oídos la sangre, era una materia. Por los oídos y la nariz y la boca. Y entonces yo le dije, ¿y ya oró? Digo, no, pues le dije, oremos, y ya. Aquí, yo estaba aquí en este piso. Y el pastor que era antes que yo, la niña se le cayó. Estaba jugando en una hamaca. Y estaban jugando y salió pita. Y la trajo muerta. Y él, en lugar de pensar ir al médico o llamarla a esa, dijo, el pastor Israel está allí, vamos, que la resucite. Y la trajo. Ese no estaba entre la lista de ayer. ¿No? Sí, yo no me acordaba de ese. Y oramos y Dios la resucitó. Pero eso que dijo Francisco, espero que Francisco lo coja y lo ponga en práctica. Estaba pensando en otra cosa, es que Pablo en Romanos explica en el capítulo 9 cuando habla de la elección de Israel. Dios eligió a Israel. Pero nosotros muchas veces estaba pensando exactamente en eso, que Faraón se levanta, pero Faraón Dios lo levantó no para estorbar a Moisés ni la fe de Moisés, sino para que el pueblo de Moisés viera la fe y el poder de Dios en él. Era para darse a conocer. O sea, si hay una escasez, Dios tal vez esa escasez para mostrar la gloria de Dios. Si hay una enfermedad, porque Dios va a mostrar su gloria. O sea, yo estoy pensando eso mucho en este momento, es en qué estoy limitando mi fe. En su trabajo. En depender de ese trabajo que tiene. Son más cosas, ¿no? Porque digamos en el caso de mis hijos, en el caso de, digamos... Eso, perdón Francisco, son peros. No, por eso, estoy mirando es en qué estoy limitando a Dios. Me hago entender lo que yo quiero ver, pero estoy colocando ese pero. Es que uno no puede ser más grande, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros somos el impedimento. A veces uno le mete también de redentor y eso es una... Eso le dije a una persona, uno no le puede solucionar problemas a nadie,
pero sí puede interceder para que esos problemas sean solucionados, pero yo no se los puedo resolver. Y ahí vea, hay un pastor que me llama y dice, pastor, mire que no sé qué se le digo. Acuérdese, no está aquí, no me está mirando, ¿no? Acuérdese que usted no le puede solucionar la vida a nadie. Ni usted es Dios, ni tampoco mediador de nadie. Estaba pensando es precisamente uno busca cómo, la manera. O sea, estoy pensando en este momento muchas cosas de la vida están cosas. Estoy pensando cuando le dice, acuérdese de mí, de lo que le ayudé, y va y le diga Faraón. Sí, sí, ya lo entendemos. Esa parte uno que está metiendo mucha parte humana a la obra de Dios. Sí, señor. Dios, antes de que se me olvide, espere, antes de que se me olvide, yo le pregunto, ¿qué le queda grande a Dios? Dígame algo que... Lo que yo no creo. Ponerle unas piernas a un cojo, fácil o difícil. Para Dios fácil. ¿Y para usted? Ah, ese es el problema. A mí me pasó la primera vez cuando tuve que orar con una persona que tenía un espíritu inmundo y no sucedió nada y yo me sentí mal porque pensé que había comprometido el nombre de Dios y me fui a preguntarle a Dios el por qué y me dijo, como ellos saben ese es su nombre, o sea, me hizo entender que estaba pensando que era por causa de lo que yo era, si había orado, si había leído. No, ese es el error. Es que Dios no es Dios por lo que somos nosotros. A mí me llamó una señora y me dice, pastor, ¿puede echar fuera un demonio? Y le dije, sí, en el nombre de Jesús yo lo puedo echar. Pero es que mire, la persona No, esa es otra cosa, hermana. Nosotros sí podemos echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, pero el que lo va a echar soy yo. Pero hay que, como decía la hermana, poner la mirada después con el pastor. No, De pronto uno le es puede que ese es el ayudar a la error. fe de las personas. Es- La señora nos llamó a las 12 de la noche y nos dijo, por favor, mi hija está vomitando por camoíno, sangre por boca, nariz, coágulos. Yo no la quiero llevar al hospital. Sé que si ustedes oran y yo, mi señor, oramos por mi esposo, de ratito dijo, no, ella ya quiero sangre. Yo no, pues siempre, como dice el hermano, en ocasiones que dice, gloria al Señor, porque es el poder de Dios que se manifiesta en usarlo. pero es que el problema, hermana, es que Dios no lo puede hacer. Aunque Él sí lo puede hacer sin nosotros, pero por su palabra no lo puede hacer solo. Por medio de la Lo que dicen de autoridad. los apóstoles, como si por nuestra justicia o poder. Por ejemplo, esa señora me llamó y dice, pastor, yo le dije, sí, yo puedo echarlo en el nombre de Jesús. Dice, entonces aquí lo espero para ayunar una semana. Le dije, para eso sí no. Sí. Y yo le dije, no, así no. Y le dije, no, yo se lo puedo echar fuera ya. Pero cuando me puso de una semana, le dije, no. ¿Por qué le dije que no? No, no era que no podía echar fuera el demonio. Le dije no al ayunar. Porque no es porque yo ayune. No es por nuestra justicia, sino porque Él nos delegó esa autoridad. Ya estamos llegando al punto. Si yo le digo, Diana, salga y sane los enfermos. Eche fuera a los demonios, resucite a los muertos. Con eso sería suficiente para que usted lo haga. Se puede tomar de Mateo 10 cuando dice, si le dio autoridad. Sí, mira, yo tengo una discípula que allá en el Lindal, ¿no? Es muy chistosa la hermanita. Y solo le he visto como tal vez 6 o 7 veces nomás. Le enseñé a orar y le ha ido a hablar conmigo varias veces, como 7 veces yo creo, máximo. Pero es una señora
que tomó muy en serio las enseñanzas. Y entonces encontró una señora con cáncer en el seno. Y le dice, si quiere, yo puedo orar por usted para que Dios la sane. Y entonces ella dice, pastor, me llama. Antes de hacerlo, dice, la persona le dice que sí, entonces dice, me llama. Pastor, yo voy a poner las manos sobre un enfermo y espero que usted me autorice para hacerlo. Yo le digo, está autorizada. Entonces va y hace. Y se sana. En un mes ha visto 4 milagros que mucha gente no ha visto en toda su vida. Solo porque, ¿qué? Pastor, pero tengo una pregunta en cuanto a lo que, sí, yo sé que nosotros no debemos poner la mira en el hombre, ¿cierto? Pero si me se habla algo de la fe, digamos, si pueden haber personas que uno ora, ¿cierto? Que en el nombre de Jesús sea sana y no, pero dice es que si el pastor, como mi mamá en parte tenía esa fe, ¿sí? Si el pastor Israel ora, yo voy a ser sana. Entonces, o sea, ¿cómo haría uno ahí en ese caso? Si la persona cree que va a ser sana, pero porque su merced ore. No porque necesariamente tenga la mirada puesta en usted, sino porque, digamos, tu merced ha dado testimonio de ser un varón de fe. Entonces, uno dice, mi fe no es tanta, voy a la fija que a él no le falla, ¿sí? Pero es también la fe de ella. Por eso, entonces, ahí no se puede a veces obligar a la gente a que es que usted tiene que ser sana porque yo también puedo. Mire, no. Dios lo usa. Por ejemplo, pastor, a mí me pasó cuando yo necesitaba una plata y yo estaba recién llegada acá a Caicoa y yo escuchaba que su merced decía que Dios le ponía plata en los bolsillos, que sí, que se lavaba, y yo vine y le dije, bueno, yo en la casa dije, pues, me voy como el pastor Israel, yo ayuno y le voy a decir al pastor Israel que así como Dios le da la plata a él, también me la dé a mí, y a mí me la dio y me dio más de lo que yo le había pedido. Pero el problema es hasta dónde, como dice, espera. Dios no puede hacer lo que yo no creo que Él pueda hacer. La limitación es nuestra, no es de Dios. Yo hay veces en las cosas que me he propuesto hacer con la ayuda de Dios y que Dios, yo sé que si Dios lo dice, yo digo, así es, punto. Yo no le pongo peros. Y ni me pongo de sapo, ¿y cómo lo va a hacer? No, yo le digo y ya. Y descanso y ya. Y lo veo. En el caso de Jesús, Dios le delegó esa autoridad, le dijo, mire, usted va a echar fuera a los demonios, va a abrirle la cárcel a los presos, va a hacer esto. ¿Y qué salió a hacer eso? Eso es lo que dice la Biblia, y yo qué culpa. Que yo ensané echaré fuera de los demonios, sí. Eso dice, independientemente de otra cosa, él echaba fuera a los demonios. Es tomar a Dios en serio. Pastor, mira que esta semana usted se le espera muchas veces las Pero, personas o se atrasan o se adelantan a la voz. Y ahorita me trae en mi mente cuando Jesús multiplicó cuando el agua se les acabó el vino en la boda y la Virgen María se hambre era que quiere escondido, todavía no ha llegado. no, pero ese no es de lo mismo. Ese no es de tiempo. Sí. Por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas como ese de convertir el agua en vino. Es
como dice, imitar la fe de los antiguos. Moisés convirtió el agua de todo Egipto en sangre. Y él tenía eso. Entonces, cuando se le presenta esta necesidad, simplemente recuerda lo que Moisés hizo y actúa bajo esa premisa. Si Dios puede convertir el agua en vino, en sangre, ¿por qué no la puede convertir en vino? Cuando dice que haremos cosas mayores. Piensa en una cosa mayor. Pienso yo, de pronto el medio de internet que se está llevando a diferentes partes del mundo. Jesús iba a aldeas, sinagogas, y la gente corría atrás de él. Y nosotros de pronto en estos medios, este medio de comunicación, hemos extendido el evangelio a todo el continente, por decir. Eso es usar los medios que Dios le da para un fin. Y de hecho también tienen que ser por fe. Pero si nosotros no podemos ver, por ejemplo, pero yo le decía, y aunque hay veces la alimentación para 6 millones de personas. 90.000 millones diarios con ¿cómo llama? ¿Es que llaman? Con corrientazos de 5.000. Para alimentar eran 6 millones de personas. ¿Y cree que alguna vez Moisés se puso a pensar en eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí? No. $90.000 millones diarios a un corrientazo de 5.000. Quiero que lo ejecutaba bajo la presión del pueblo. Más. Él nunca se pensó en dinero. La diferencia con nosotros es que él conocía el poder de Dios. Lo había habido manifestado en Egipto a todo su esplendor. No le quedaba grande nada a Dios. Llover, podía llover. Tronar, tronaba. Convertir todo el agua de una nación en sangre, eso no tenía límites. Eso con el solo hecho, mi hermano, porque él conocía a Dios, pero no se preocupaba. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Cómo ni por la noche? ¿Y cómo yo voy a alimentarte estos manes? ¿No? Por eso fue. Mire, hay un milagro que es muy sorprendente. Creo que para mí el más grande de todos los milagros que hizo Dios a través de Moisés, que me llama mucho la atención, es los 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Que aquí está en la habitación de un israelita y saca la cabeza y no se ve nada. Y llega y mira y no hay sombras, no hay bombillos, pero hay luz en todo el lugar, pero abre la puerta y aquí para allá mete la cabeza y ya no se ve nada. Y si alguien de los egipcios llegaba y metía la cabeza aquí, no veía ni siquiera la mano. Y metía la cabeza y ya se veía la luz. Esa es la clase de Dios que tenemos. ¿Por qué desconfiamos si Él nos dio la autoridad para hacerlo? Y ahí mismo hay veces
Dios le da tanta autoridad, amor, ¿y por qué clama a mí? Pues dígale que yo ya le di la autoridad, hombre. ¿Será que sí puede echar fuera este demonio? Él ya le dio, eche fuera los demonios. Resucite a los muertos. Sane los enfermos. No importa de qué, pero sánelos. Ya les dio la autoridad. Y ahí Dios dice, ¿por qué están así? ¿Qué están esperando si yo ya les di la autoridad? A mí me llaman cada rato por teléfono y yo como ya orado, yo le digo, en el nombre de Jesús tal cosa. Y la gente me hace caso y sucede. Y ya. Pero no es por lo que somos. Es porque Dios nos ha delegado esa autoridad. Hasta llega en un momento a decir, es que vosotros, como le dijo Dios a Moisés, tú serás Dios para Faraón. Tú serás Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Eso es demasiado grande. Pues es que Faraón, cuando lo vio, ¿quién dijo? Él no vio a Moisés, vio a Dios en Moisés. Por eso fue que cuando lo de las ranas, cuando le dijo, ¿y cuándo quiere que las quite? Le dice mañana. Era por medir hasta dónde tenían poder. Dígame, dígnese decirme a qué horas. Y él se las creyó. Eso es lo más importante. ¿Qué? Eso es lo más importante. Y Moisés se las creyó. Dijo, sí, si usted dice que yo soy Dios delante de Faraón, así es. Te digo, uno carga con muchas cosas. Hace 15 días una hermana hizo una división de culto y me pareció muy curioso el ejemplo. Que iban los monjes. Porque si no, no. Y ellos tenían un curso y a ellos se les envió a otros monjes por allá de Oriente. Y ellos no pueden tocar mujer. Entonces iban por un camino, había una mujer que se había caído y había quedado malherida. Y uno de los monjes se le echó al hombre y la llevó y la dejó en el enfrentamiento. Siguió caminando y caminan como 3 horas. Y el otro iba bravo con él, no lo hablaba. ¿Por qué no me habla? Y no podía tocar su música humano, yo la descargué de 3 horas. ¿Todavía con eso? A veces nos pasa eso, nosotros cargamos con nuestra vida, con lo que somos nosotros y se nos olvida que es Dios en nosotros. Porque estaba pensando en lo que dice el apóstol Pablo en Hechos acerca del testimonio de Jesús. Ustedes fueron testigos de las cosas que Dios hizo por medio de Jesús porque Dios estaba con él. Y así lo mismo le decían a Josué, si Dios está con usted, con Moisés, no tenemos problema con eso. Y es que lo que Dios le dice, Sofi, yo estoy con usted. Y no solamente, hay una diferencia en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Que ahora Él está y vive en nosotros. Amén. Pues yo digo, pastor, que ahí, en ese aspecto, sí, caso mío, hay que... Francisco, hoy encuentro más pelos que peces. le tengo una buena nueva, Francisco. Desde ayer Dios comenzó algo que nadie va a parar. Y se lo digo a todos.
Esto que Dios comenzó no va a parar. Yo les di eso ayer y mire, hoy está el templo relleno. Si se miran por ahí, hay sillas afuera. Yo le decía ayer a los hermanos, Dios, se lo estaba diciendo hace como 20 días, no, vengo, que faltan tantos días, ¿cierto? Pero sí exige que leamos las escrituras, sí exige que oremos, y una cosa que es la voluntad de Dios, usted sea agradecido. Si usted no es agradecido, no verá la gloria de Dios por ninguna parte. Y entonces yo estaba hablando de eso, y entonces por la tarde me llama una persona y me dice, pastor, yo quiero decirle algo. Dios me ha mostrado, y tuve una visión, que había una fila de gente esperando su turno para ser sanada. Y eran cuadras de cuadras y de cuadras que no había tiempo ni para almorzar, porque era tanta la gente que llegaba para ser sanados, de todo, y Dios la sanaba, y eso se llenaba de gente. ¿Lo creemos? Y no es para esta iglesia. Recuerda que yo hace un año le estaba diciendo, capacítense, prepárense, porque Dios va a hacer la obra. Y ha llegado el día, y es el día de ver la gloria de Dios. Yo no soy profeta, pero casi. Aunque sí tengo fama de ser profeta. Pero el Señor nunca me ha dicho que lo sea, pero dicen que sí soy profeta. Me dice uno de los que se opuso tremendamente de los directivos de Asamblea de Dios, de los superintendentes y todo eso, me llega hace como unos 3 años, me lo encontré y me dice, mire, todo lo que Dios anunció por usted se ha cumplido. Dios, tenemos una palabra profética y ahí está el secreto, hacer lo que a ella dice, sin problema. Si ella dice que echamos fuera a los demonios, pues hagámoslo. Si dice que tenemos autoridad para resucitar a los muertos, hagámoslo. Y nos van a llamar para hacerlo. Pero el asunto, mire, cuando la persona, Dios le dice a Noé, hazte el arca, él no se puso a pensarlo 2 veces. ¿Cómo? No, Francisco. Sabe que primer cosa que tenían que, no era lo seco, era lo mojado. Porque no había un lugar donde pudiera tener el peso para poder resistir tanto peso. Tenían que desaguar porque la tierra siempre permanecía mojada, porque salía un vapor que regaba la tierra. Entonces siempre el piso estaba aquí y se iba a hundir. Tenía que buscar una área más o menos más grande que eso, que fuera plana y ponerle a hacer desagües para secar la tierra en primer lugar para poder hacer esa estructura. No era simplemente yo aquí, no, tenía que buscar el lugar donde asentar el arca. Y era una caja. ¿Cuánto pesaría esa arca? Pero él no se pudo pensar en costos, porque tenía una chequera firmada por
Antes que necesita tanta. Y nosotros nos pensamos, ¿y eso? ¿Y la plata dónde va a salir? Pero el Señor nos decía ayer, no piensen en plata. Ustedes no necesitan plata, lo necesitamos es a Él. Cuando Dios habla, no necesitamos presupuesto, porque el presupuesto ya está ahí. Pero necesita es movernos frente a eso que Dios dice. Si hacemos caso, quitando los peros, porque no, Dios no quiere que usted diga, no ponga ni un pero. Diga, sí, Señor, firmes por la patria. Un tema ahí es que a veces analizo y uno como creyente pues, cuando uno lee las escrituras, en el caso de Josué, él se acostumbró a ver las obras del Señor, a verlas de antemano, o sea, verlas de mano o de primera mano, a verlo en cuanto a lo que el Señor hizo en Egipto y después en el desierto. Él se acostumbró a eso. Era algo normal. Entonces, aquí pasa algo, y es en cuanto a, digamos, en cuanto a nosotros como creyentes. En el caso de, haciendo una comparación con Josué y con nosotros, el hecho de que, o sea, asimilar, o sea, hay un tema de renovar la mente, y normalmente el creyente no está acostumbrado a ver la obra de Dios, por eso le queda difícil ver que el Señor actúa. Y por eso muchas veces pienso que el Señor no hace muchas cosas por causa de eso. Porque no estamos acostumbrados. Por eso yo hago esa comparación con Josué. O sea, de las cosas que a mí me parecen como muy interesantes, y es que de lo que le pidió, o de lo que Josué le pidió al Señor, y que en mi concepto, haciendo un análisis, por ejemplo, digamos en similar ejemplo que el pastor ahorita, cuando los 3 días de oscuridad en Egipto, por causa de la oración de Josué, o sea, se detuvo el sistema solar, y esto es una cosa gigante. No, O sea, si uno lo ve, no es gigante. Es que ese es el problema. No, o sea, me refiero en cuanto a, o sea, digamos en cuanto a asimilar de lo que pasó en ese día, al detener el sol y la luna y las estrellas, y por la oración de un hombre. Es que el problema es verlo así. ¿Es demasiado grande? No. Era una necesidad, el mío fue la necesidad. No es, además, para él era fácil. Porque conocía que para Dios no era complejo, era fácil. Y él lo pudo ver fácil. Por eso lo pidió. Si se pone a meditar, nunca lo hace. Pero él le creyó a Dios que era fácil. Y ese es el problema nosotros. Que siempre le estamos poniendo peros. Pero. Pero cuando él conoce a Dios, en la grandeza de Dios, dice, no hay problema. Se puede hacer. Y porque se puede hacer oro, sin conocimiento de la magnitud de todos los trastornos que estaba haciendo por su petición, pero aún así lo hizo. No se puso a pensar, pero ¿qué tal? Si hoy tienen problemas en la NASA con ese día,
pero él lo vio algo sencillo. ¿Cuándo lo vamos a ver sencillo con Dios? Y fácil. Yo le podría preguntar, y bueno, muéstrame algo que le sea difícil para Dios. Algo que le quede grande a Dios. Uno dice nada, pero no es, realmente no es. Es uno el que va a decir, porque Dios. Porque es que uno puede decir nada, pero siempre está poniendo. O sea, yo sé que nada, pero si es Pero lo cree. el pero. Sí. Yo lo que estoy analizando en este momento. El pero. Yo tengo un proyecto de más de 10.000 millones. Y mi único inconveniente es que Dios apruebe ese proyecto. Por plata no estoy preocupado. Fue idea suya. ¿Cómo? Fue idea suya. Se lo pasó a Dios. Sí, sí, ese es mi proyecto. Pero siempre es en fin de la salvación de las almas, pero aún así estoy esperando que Dios confirme ese proyecto. Si Él confirma ese proyecto, por plata no se debe preocupar. Pero porque es mi proyecto. Pero cuando yo sigo el proyecto de Dios, lo que Dios ha diseñado para nosotros ya es otra cosa. ¿Cuánto necesita Francisco? Así es de sencillo. Cuando Dios es el proyecto de Dios y Él lo manifiesta y está escrito ahí para nosotros. ¿Cuál es el versículo de ayer? ¿Le pone un límite a eso? Hemos visto resucitar muertos, hemos echado fuera a los demonios, hemos visto cómo Dios provee. Y dice que esas cosas son chichipatas. Como Jesús lo ratificó en Mateo 6:33. Son chichipatas, digamos, chiquitas con relación a lo que Dios ha pensado y ha preparado para nosotros. ¿Y cómo fortalece uno la fe? O digamos, ya siendo conscientes de la verdad de que, oiga, el problema soy yo, que estoy haciendo de pronto limitando a Dios y eso, como que debería uno implementar en su vida o aumentar para que eso Hay no sea familiares aquí de alguien, hijos o algo. Su esposo. Mira, no es una cosa del otro mundo. Con Dios, ¿cómo es? Fácil y posible. Lo que pasa es que recibe a Jesús. Sofía, es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando yo leo la Biblia, la actitud de leer la Biblia va a depender mi fe. Yo nunca le pongo peros. Cuando yo leo que Dios hizo tal cosa, digo sí. Pero no solamente lo paso, sino hago el ejercicio que hice ahorita. ¿Qué hago? Meditar. ¿Cómo es el que realmente fue el milagro? Entonces yo me imagino la habitación del israelita y veo, uy, no hay sombra. No hay un bombillo, pero hay luz. ¿De dónde proviene esa luz? No hay problema. Dios es luz.
O sea, el que estaba ahí en ese lugar, ¿quién era? Dios. Entonces yo digo, y es tan tremendo esa luz que no se proyectaba afuera. Cuando hay luz se proyecta afuera, pero en ese momento no se proyecta afuera. Porque dice que solo había en las habitaciones, o sea, no salía la luz, el reflejo no se proyectaba afuera de la casa, solo dentro de la casa. No, porque afuera había tinieblas de tal manera que la persona podía poner la mano así en la nariz y no la veía. Prendía una lámpara y era tan densa la luz o las tinieblas que no resplandecía, por los que no se levantaron de la cama esos 3 días, porque no había luz que pudiera con esas tinieblas. O es que podían sacar, vamos a ordeñar las vacas, no se veía nada, porque la luz no proyectaba. Pero y venían a ver y metían oye, aquí hay luz. Pues es algo extraordinario. Yo creo que es de los milagros más grandes que sucedió en Egipto fue ese. Pero lo había visto así, no, porque no meditamos. Cuando yo empiezo a ver lo que Dios puede hacer, eso rompe todos los parámetros, los paradigmas. Por ejemplo, cuando yo me pongo a hacer cuentas, 6 millones de personas a 5.000 pesos cada tango son 15, por esto da 90.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mire, Sofía, 90.000 millones para el Señor es como quitarle un pelo a un gato. El asunto es que no deben meter la duda en el corazón, ¿cierto? Sí, es el dueño del oro y de la plata. Y Señor, ¿será que eso no es dureza del corazón? ¿Cómo hace que no dejan meter la duda en el corazón? No dudando. Lo que pasa es que como tenemos muchos auxiliares, hermano. Nosotros hoy por eso que dice, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, porque necesito plata, se la presto. Necesito plata, le vendo. Entonces empezamos a mirar y al último, cuando ya vemos que no hay, toca Dios. Y ese no es el orden. Porque antes del temblor es Dios, ¿no? En el temblor hay Dios. Mira, yo le decía, sí, pero es de Dios el guardar. Sí. Y en hacer una diferencia entre el que es y el que no es. Puede ser que todas las casas sean hechas de lo mismo, pero Dios cuida a los suyos y a los suyos. Pero no es porque uno sea mejor, sino que Dios en su fidelidad se ha comprometido con nosotros. Digo que hacía poco esa marcha que hicieron con Jesús allá dijo, y frente a esos calores tan inmensos que aún así la gente salió, muchos se privarían de ir por tan terrible que estaba calentando demasiado. Pero gracias a Dios por la alcaldesa, en parte por la gobernadora, los pastores que allá se paran como la raya, que les gusta hacer, y habían hecho un clamor allá en la concha acústica, y ver que literalmente no, es que esos edificios que hay allá, ninguno ni siquiera se gretió. Los que se gretiaron fueron por allá los de estrato 5 o 6 que hay por allá, pero fueron cosas mínimas, pero el temblor fue durísimo, durísimo. En mi casa, ¿saben qué? Yo estaba leyendo la Biblia. Vea, yo estaba leyendo la Biblia y ¿cree que sentí algo? Yo no lo sentí. Y le pregunté a mi esposa, yo tampoco. Le pregunté a Belén, yo tampoco. A Sara, yo tampoco. Ninguno lo sintió. Y eso que yo estaba en el 4º piso.
Así, yo recuerdo, pero es que lo que Pero todos no es por la concluyen, firmeza de la casa, es que Dios está con nosotros. o sea, ya todo el mundo deduce de eso. Si Dios no estuviese con nosotros, porque es que fue un remesón parado. Y es que esto es de los únicos que ha durado 2 minutos y algo. Es que sí, siento que Porque los otros duran es poquito, menos de 1 minuto y ya. Pero este era 2 minutos. Eso es lo que genera tanta destrucción, que se mantiene en el tiempo. Pero Dios está con nosotros. Y está con nosotros. Y estará con nosotros. Amén, así es. ¿Aprendieron algo hoy? Gracias. Hay que salir es hacer caso. Y es el tiempo de Dios de verdad, que Dios va a hacer. Aunque hay veces la gente, hay unas personas en internet cuando yo hablo así, entonces sale la que dice, no, que es que ahí están diciendo cosas que yo le dije, no, es que Dios escogió a Colombia. Y sí, Colombia es luz para todas las naciones por el poder del Evangelio. Es que Dios en varios lugares del mundo lo ha dicho en Colombia. Tenían por cabeza, tenían por cola, y ahora nos colocan. Pero eso no será posible si no hacemos nosotros caso. Bueno, los dejo almorzar, si no se ponen a pensar.